Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Yeslial en esta encarnación. Bueno, hoy quería hacer una reflexión sobre el proceso de iluminarse, ¿no? El proceso de iluminarse cada vez más. Y la realidad es que esto es un proceso en sí mismo, y todo cambio hacia un estado de más conciencia requiere un proceso, o sea, no puede ser algo que literalmente destruya la oscuridad, una luz que destruya la oscuridad, porque creo que lo expliqué en otros videos, pero o nos cegaríamos o nos desintegraríamos, ¿no? Si de repente recibiéramos toda la luz junta. De hecho, el hecho de tener cáscaras, esto también lo expliqué en otro video, el hecho de tener barreras que nos impiden la entrada de luz, es una especie de protección. O sea, es parte del sistema y es parte de este mundo, y por eso es que nos las vamos retirando paulatinamente. Entonces, algo que me parecía importante era entender que este proceso de iluminación siempre tiene que ver como con generar una especie de hilo dorado que nos conduce, ¿no? hacia la luz. Porque hay muchas cosas que no entendemos muchas veces. Hay entramados de la realidad que no comprendemos en todo su esplendor, por decirlo de alguna manera. En el video de la justicia divina les expliqué, por ejemplo, cómo, no sé, una persona que mata a otra puede ser parte de un proceso de incluso de rectificación de otras vidas. Yo les he explicado con mi propia vida también cómo personas en las que, ¿no? Que en ciertas encarnaciones tuve ciertos vínculos con personas que luego me traje a esta encarnación también. Y, y hasta que empecé a comprender esos entramados pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, muchas veces nosotros no vemos al instante qué hay detrás de esa escena que está sucediendo en la película de nuestra vida, ¿no? Y, y creo que muchas veces el velo que previene que nosotros podamos ver eso es la sensación de injusticia que a veces sentimos por ciertas escenas de la vida. Y la realidad es que creo que nada es injusto en este mundo y y que realmente tenemos que aprender que la integración de la dualidad tiene que ver con aprender a ver el propósito en las cosas negativas y aprender también de cómo podemos alinearnos aún más cuando están sucediendo cosas positivas. También hice un video específico hablando de eso, que es el símbolo del yin y el yang, si se dan cuenta, ¿no? O sea, tiene la oscuridad, la sombra tiene un punto de luz y la luz tiene un punto de sombra, y esto es literalmente así. Eh, en toda sombra hay un aspecto de luz y en toda luz hay un aspecto de sombra. Entonces, con esto tiene que ver la neutralidad, pero la realidad es que es un proceso que nosotros no podemos forzar. Me refiero a que, poniendo un ejemplo muy extremo, supongamos que una madre acaba de perder a su hijo. Yo no sé, no podría acercarme y decirle, mira, esto no es una injusticia, por más que vos lo sientas así. Porque la realidad es que esa persona tiene el derecho de sentirse como se sienta, porque justamente el proceso de iluminación es un proceso y no podemos hacer un bypass, o sea, no podemos fingir que entendimos cuando no se dio esa real comprensión de lo que estamos transitando. Entonces esa persona, quizás para entender el propósito de eso, quizás en esta vida no lo comprendo, quizás sí, y esa comprensión se da primero, o sea, abrazando cualquier emoción y cualquier cosa que estemos sintiendo. O sea, no tiene que ver con la resistencia al dolor, no tiene que ver con nada de esas cosas. Todo lo contrario, es como cuanto más miro mi oscuridad, cuanto más miro lo que surge y emerge en X situación. Acá estoy poniendo un ejemplo totalmente extremo, pero esto lo podemos aplicar a cualquier cosa. Y solo así, solo enfrentando eso que hay, es que la luz se empieza a revelar, pero la realidad es que también se empieza a revelar cuando decidimos
que eso realmente tiene un propósito, cuando nos abrimos a la idea de que eso realmente pudo haber tenido un propósito en nuestra vida, en nuestra experiencia. Les voy a compartir algo. Recuerdo que la primera vez que pensé en esto, ¿no? La primera vez en mi vida que dije, bueno, quizás yo esté colaborando con esta realidad, que es la mía, y yo esté eligiendo algo, ¿no? Fue una vez que estaba estaba en esta etapa oscura de mi vida, en este vínculo que era muy oscuro, y me levanté, ¿no? Me desperté ese día y me miré y tenía todos los brazos llenos de moretones porque había tenido una pelea muy fea con esta persona. Y ese día hablé con una amiga que bueno, que no estaba pasando por una historia mucho mejor que la mía. Y en ese momento me dijo algo como, y bueno, y puede ser que las cosas que hayamos vivido en algún momento, ¿no? En el pasado, nos hayan traído hasta acá y a tomar decisiones desde patrones, ¿no? Y fue la primera vez en mi vida que dije, puede ser. O sea, realmente puedo estar, ahora no lo veo como algo totalmente obvio, pero en ese momento fue la primera vez que un poquito de luz entró y dije, bueno, puede ser que yo esté eligiendo todo esto inconscientemente, porque si no, este sufrimiento no tiene propósito, ¿no? Y ese fue el principio, ¿no? Estoy hablando de un momento donde yo realmente estaba totalmente en el desvío, ¿no? De mi alma. Y, y que ya les he dicho varias veces, ¿no? Que esos desvíos y esos caminos que están alejados del alma son parte también del camino. Pero esto lo podemos aplicar a muchas instancias de nuestra vida, hermanos, porque creo que muchas veces podemos volver a sentir que quizás las cosas no son justas y no es verdad. Al fin y al cabo, siempre todo lo que atravesamos tiene un sentido, siempre lo digo, pero hay momentos en los que realmente tenemos muchísimas resistencias a querer ver el sentido de esas experiencias. Y es justamente esta sensación de injusticia el velo que nos está impidiendo a seguir avanzando y a dejar de resistir el cambio que nos está proponiendo la vida. Y que como les acabo de decir, y lo voy a repetir, no podemos forzar ese proceso. Es por eso que la oscuridad no puede desaparecer con un destello de luz, sino que es un proceso paulatino, es un hilo dorado que cada vez se agranda más hasta que nos cubre completamente. Yo creo que es ese el proceso de iluminación. Y bueno, y hay muchas partes en las que volvemos a sentir resistencias, porque bueno, eso ya sabemos es parte del ego. Y, y realmente creo que con el avance, ¿sí? En algún momento todos vamos a ser capaces de ver el entramado, no años después. Vamos a ser capaces de ver el entramado en el mismo momento en que están sucediendo las cosas. Vamos a ver el entramado divino y vamos a entender exactamente por qué eso es perfecto. Pero realmente, ¿no? Con nuestro corazón, con nuestras emociones, con nuestra mente, con todo. Creo que en un momento todos vamos a vivir este aspecto de la conciencia, ¿sí? En el Zohar, de hecho, el otro día escuchaba en una clase de Cábala, hay personas que tenían esa capacidad, ¿sí? De que haya una escena que, de hecho, se cuentan historias en la Torá que a simple vista parecen una injusticia y parece que hablan de un Dios completamente castigador. O sea, por eso yo también entiendo muchas veces cómo las personas tienen esta percepción de las escrituras y todo eso, porque en realidad no nos hablaron de esas interpretaciones. Pero en realidad, en el trasfondo, había un entramado divino y esa explicación la dieron los cabalistas. Y muchos místicos y muchas personas tuvieron acceso a ver el entramado divino en el momento presente. Y yo creo que es algo a lo que todos vamos a acceder,
en algún momento. Pero bueno, mientras tanto, mientras no comprendemos ciertas escenas de nuestra vida, lo único que podemos hacer es abrirnos a abrazar el proceso, a transitar lo que tengamos que transitar, ¿no? A las emociones que emerjan en ese proceso y a confiar en que en algún momento vamos a entender cuán perfecta fue esa situación, aunque no se haya sentido ni cómoda ni placentera. Así que bueno, familia, simplemente lo quería dejar acá. Les mando un gran abrazo y nos vemos mañana. Chau, chau.